Es octubre de 2011, y en el corazón de la Riviera Francesa, el Casino Les Princes brilla como un templo de la riqueza y el exceso. Bajo las lámparas de cristal, rodeado de alfombras rojas y mesas relucientes, un hombre conocido únicamente como Parmesan se sienta en una mesa de póker. Su porte es sereno, impecable. Un traje caro, una mirada tranquila, un gesto seguro al colocar sus fichas. Para cualquiera, parece un jugador más en una noche cualquiera. Pero tras esa calma aparente late otra verdad. No ha venido a probar suerte, ha venido a ejecutar un plan maestro. Mientras reparte las cartas el croupier, Parmesan ya sabe que esta noche saldrá del casino más rico de lo que entró. No porque la suerte esté de su lado, sino porque ha decidido hacer trampa frente a todos, sin que nadie pueda notarlo. Su arma secreta no es la intuición ni el instinto de jugador. Es un dispositivo invisible, una combinación de viejas técnicas de Taur y de la más alta tecnología. Una ventaja oculta, imposible de detectar a simple vista, que le permite ver lo que nadie más puede ver. Para él, esta no es solo una partida de póker. Es la culminación de un plan que lleva más de un año en preparación. Un plan que lo ha llevado a buscar tecnología en lo más oscuro de Internet, a sobornar empleados de casinos y a organizar a un pequeño grupo de cómplices. Todo para llegar a este momento, la noche en que desafiará al azar, al casino y a la ley. El ambiente en el salón es eléctrico. Los millonarios juegan como si el dinero no significara nada. Fichas de miles de euros se mueven de un lado a otro como si fueran monedas sueltas. Nadie sospecha que, entre ellos, hay un hombre que no depende de la suerte. Parmesan sonríe. Lo que para ellos es un riesgo, para él es un cálculo seguro. En cuestión de horas, saldrá de allí con decenas de miles en su bolsillo. Lo único que necesita es mantener la calma y no cometer un error, porque mientras las cartas se reparten y las apuestas suben, un detalle pasa inadvertido para todos, menos para él. Y aquí, en el lado negro del azar, vamos a desvelar cómo un hombre común logró engañar a uno de los casinos más exclusivos del mundo con un truco digno de película, hasta que un error fatal lo llevó directo a su caída. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque esta historia no es de suerte, es de ambición, engaño y del precio que siempre acaba cobrando el azar. Pero para entender cómo llegó hasta esa mesa, debemos retroceder un año atrás, cuando un joven italiano llamado Stefano Ampolini comenzó a trazar el plan que cambiaría su destino. Un año antes de aquella noche en Cannes, un hombre se despierta en su apartamento frente al Mediterráneo. La luz dorada del otoño entra por la ventana, iluminando un rostro oculto tras unas gafas oscuras. Su nombre es Stefano Ampolini, aunque pronto se haría llamar por un apodo mucho más recordado, Parmesan. Stefano no nació en la Riviera ni en un palacio. Creció en un pequeño pueblo italiano, en una familia humilde, donde el dinero apenas alcanzaba. Allí, la riqueza era un rumor lejano, algo que solo se veía en revistas o en televisión. Pero desde niño, Stefano sabía que no estaba hecho para la mediocridad. Quería más. Mucho más. Y con los años, lo consiguió. Ahora desayuna un espresso frente al mar, viste trajes a medida, lleva un reloj que brilla más que el sol y conduce autos deportivos que rugen en las calles estrechas de la costa. Vive rodeado de lujo, pero ese lujo tiene un precio. Y él lo paga no con trabajo, sino con ingenio, engaño y riesgo. Stefano se convirtió en un card sharp, un tramposo de élite, un artista del engaño en las mesas de juego. Al estilo de los grandes estafadores de ficción como Arsène Lupin, Frank Abagnale Jr. o Danny Ocean, aprendió a usar su carisma y su astucia para desplumar a ricos confiados y casinos arrogantes. Pero con cada victoria, la apuesta debía ser más grande. Ya no podía vivir de pequeñas trampas o de engañar a turistas ingenuos. Su estilo de vida, los relojes, los trajes, el champán, exigía premios cada vez más altos, y Stefano no estaba dispuesto a volver a la pobreza. Así fue como empezó a mirar más allá de los trucos tradicionales. Había dominado técnicas viejas, marcar cartas con arañazos, doblar discretamente una esquina, esconder unas bajo la manga. Pero esos juegos ya no eran suficientes. Si quería sobrevivir en un mundo donde los casinos entrenan a sus croupieres como halcones para detectar trampas, necesitaba algo nuevo, algo revolucionario. Y pronto lo encontró, un destino ideal, un escenario perfecto para dar su siguiente gran golpe. Cannes, la joya de la Riviera Francesa, el epicentro del glamour, donde actores, millonarios y estrellas de rock se dejaban llevar por la tentación del juego.
Allí, entre mansiones y yates, se apostaban sumas tan grandes que perder un par de cientos de miles de euros apenas arrancaba una mueca de fastidio. En ese paraíso de lujo y codicia, Stefano vio su oportunidad. Un golpe maestro. Un plan perfecto. Pero para llevarlo a cabo, necesitaría algo que hasta ahora ningún tramposo había usado en las mesas de póker. Las noches de Stefano se volvieron largas. Mientras otros dormían, él pasaba horas frente a la pantalla de su computadora, navegando por foros oscuros, páginas en mal inglés y revistas digitales que parecían diseñadas para un puñado de obsesionados. Buscaba algo que muy pocos habían imaginado, una herramienta que lo hiciera invisible en la mesa de juego. En esos foros clandestinos se hablaba de todo: dados cargados, barajas falsas, herpieses diminutos escondidos en el oído, gadgets para tramposos, casi siempre mediocres, estafas para estafadores. Pero Stefano no se conformaba con juguetes baratos. Él necesitaba una ventaja real. Hasta que una madrugada lo encontró. Entre anuncios mal redactados y promesas ridículas, un producto llamó su atención: lentes de contacto especiales, diseñadas en China, capaces de leer tinta invisible aplicada en las cartas. El anuncio era escueto, casi sospechoso. Precio: $2,80. Pago adelantado, sin garantías. Stefano dudó. Podía ser un fraude, otro truco de vendedores desesperados. Pero había algo distinto: la explicación técnica, las imágenes borrosas, los testimonios ocultos en foros clandestinos. Todo apuntaba a que esta vez podía ser real. Durante horas, sopesó el riesgo. $2.800 era una inversión peligrosa. Pero si funcionaba, podía significar millones. Al final, con el corazón acelerado, presionó el botón de compra. El destino ya estaba en camino por correo internacional. Semanas después, el paquete llegó. Un sobre discreto, sin marcas, que contenía un estuche con las lentes. Esa misma noche, en su apartamento, Stefano comenzó a experimentar. Con cuidado, abrió una baraja y aplicó un líquido especial en el dorso de cada carta, tinta invisible, imperceptible a simple vista. Luego, con manos temblorosas, se colocó las lentes y levantó las cartas frente a sus ojos. Y allí estaba la magia. Lo que para cualquiera era una carta común, para él brillaba con símbolos secretos, números invisibles que revelaban el valor exacto de cada carta. Era como tener visión de rayos X en pleno juego. Stefano no podía creerlo. El sistema funcionaba. El viejo arte de marcar cartas, reinventado con la ayuda de la tecnología. Una herramienta imposible de detectar para la seguridad de un casino. Un arma secreta que solo él podía ver. Pero pronto se dio cuenta de un problema: para usar las cartas en un casino, debía asegurarse de que esas cartas estuvieran ya marcadas antes de entrar en juego. Y eso no lo podía hacer él en medio de una partida. Necesitaba acceso directo a las barajas. Y allí es donde su plan comenzó a crecer. Porque con los lentes, la tinta y la ambición, Stefano ya tenía el poder. Solo le faltaban cómplices dentro del casino dispuestos a arriesgarlo todo por dinero. Stefano ya tenía la pieza clave, las lentes y la tinta invisible. Pero aún faltaba lo más difícil: cómo meter esas cartas marcadas dentro de un casino de élite, donde cada movimiento es vigilado por cámaras, guardias y crupieres entrenados para detectar el más mínimo error. Por suerte, Stefano sabía algo que todo estafador de alto nivel entiende: en un casino, la seguridad es férrea, excepto allí donde entra en juego la necesidad humana. Después de semanas de tanteos y conversaciones discretas, encontró a las personas adecuadas: 2 crupieres endeudados, cansados y mal pagados. Hombres con deudas que los asfixiaban y que veían en las propinas su única salvación. Stefano les ofreció algo más tentador: dinero rápido, limpio y silencioso. Un tip que no podían rechazar. El plan era simple y brillante. Los crupieres sustraerían barajas nuevas del casino. Stefano las marcaría con la tinta invisible en la privacidad de su apartamento, y luego ellos las devolverían selladas, como si nunca hubieran salido de fábrica. La próxima vez que esas cartas tocaran una mesa, serían cartas suyas. Las pruebas fueron exitosas. Una a una, Stefano marcó cuidadosamente cada baraja, utilizando símbolos apenas perceptibles para el ojo humano, pero perfectamente legibles bajo sus lentes de contacto. Luego, los paquetes fueron sellados de nuevo con precisión quirúrgica. El engaño estaba listo.
Pero un plan de este tamaño no podía depender de un solo hombre. Necesitaba un equipo, un grupo de confianza que pudiera cumplir distintos roles dentro y fuera del casino. Como en toda gran estafa, los alias se volvieron imprescindibles. Él sería Parmesan, el cerebro y la cara visible en la mesa. A su lado estaría Gianfranco Torito, apodado el israelí, un jugador más en apariencia, pero en realidad sus ojos y oídos extra dentro de la partida, listo para enviar señales sutiles en caso de emergencia. En las sombras se encontraba Rocco Grano, conocido como el Mastermind, observando desde la distancia, coordinando movimientos y asegurándose de que la seguridad del casino no detectara nada. El trío se reunió varias veces en apartamentos discretos de la Riviera, ensayando como si se tratara de un guión de película. Repasaban claves, gestos, señales mínimas. Un carraspeo para confirmar, un golpe de fichas para advertir, una mirada fugaz para dar luz verde. Cada detalle debía parecer natural, casual, invisible para los demás. El escenario elegido era tan perfecto como arriesgado. El casino Les Princes, en Cannes, dentro del lujoso Hotel Barrière Majestic, frente al icónico Boulevard de la Croisette. Un lugar donde las fortunas se jugaban cada noche, donde actores de Hollywood y magnates apostaban cantidades obscenas de dinero sin pestañear. Si el plan funcionaba, se llevarían decenas de miles de euros en una sola sesión, sin levantar sospechas. Si fallaba, no solo perderían el dinero, se enfrentarían a la cárcel, o algo peor, porque en los casinos de alto nivel, la vergüenza no era el único castigo para los tramposos. Todo estaba preparado, las cartas marcadas, los lentes de contacto, las claves, el equipo. El próximo paso, entrar al casino como si fueran simples jugadores más, y salir de allí como ladrones invisibles. La Riviera Francesa brilla bajo las luces de Cannes. Afuera, el Hotel Barrière Majestic se alza como un palacio moderno, y dentro de sus muros, el casino Les Princes palpita como un corazón de oro y mármol. Es una noche cualquiera para los millonarios. Champán que nunca deja de fluir, perfumes caros mezclados con humo de puros, y risas que esconden la tensión de quienes apuestan fortunas como si fueran migajas. Pero para Stefano Ampolini, alias Parmesan, no es una noche cualquiera. Es la noche. Él y el israelí cruzan las puertas vestidos como auténticos miembros de la élite. Trajes impecables, relojes brillando bajo los candelabros, seguridad en cada paso. Nadie los ve como intrusos. Nadie sospecha. El aire del casino es eléctrico. Los sonidos de las fichas golpeando las mesas se mezclan con la música de jazz suave que emana de los altavoces ocultos. En cada esquina, guardias vigilan con discreción, mientras las cámaras de seguridad registran hasta el más mínimo movimiento. Pero ni una sola lente puede revelar lo que lleva oculto en sus ojos, los lentes de contacto que le dan visión de rayos X. Los crupieres, ya informados, colocan en la mesa las barajas que Stefano había marcado con paciencia en su apartamento. Para los demás parecen mazos nuevos, impecables, salidos de fábrica. Para él, son libros abiertos. Se sienta en la mesa de Stud Poker, su juego preferido. Frente a él, empresarios, magnates y algún que otro famoso que pasa desapercibido entre los apostadores de alto nivel. Todos sonríen, todos aparentan confianza. Ninguno sospecha que uno de los jugadores conoce sus cartas antes incluso de que ellos las miren. La primera mano comienza. Las fichas tintinean, las cartas se reparten. Stefano parpadea y, a través de sus lentes, lo imposible se revela. Puede leer los dorsos, ver el valor exacto de las cartas de sus oponentes. El israelí, sentado al otro lado, confirma con leves gestos lo que Stefano ya sabe. Entre ambos, la sincronía es perfecta como una máquina aceitada. La tensión en la mesa aumenta. Un millonario ruso se confía demasiado y sube la apuesta. Un heredero francés cree tener la mejor mano y lo sigue. Stefano sabe que ninguno tiene posibilidades. Con calma, sonríe y aumenta aún más la apuesta. La adrenalina recorre la mesa. Segundos después, los jugadores se rinden uno por uno. Stefano recoge el pozo de fichas, como si la fortuna simplemente lo favoreciera. Su ganancia inicial, $95,000 en una sola mano. El triunfo es silencioso, elegante, perfecto. Nadie sospecha, nadie protesta. Solo lo ven como un jugador con suerte. Pero él sabe la verdad, ha domado el azar.
Durante las semanas siguientes, vive como siempre soñó. Compra un deportivo italiano que ruge en las calles de la Riviera, luce un reloj de diamantes que deslumbra en cada cóctel y brinda con champán de miles de euros. Stefano se siente invencible. Cree haber encontrado un sistema infalible. Pero en el póker, como en la vida, la confianza excesiva es el primer paso hacia la caída. Y mientras Stefano disfruta de su victoria, un error silencioso está a punto de convertir su golpe perfecto en una trampa mortal. El plan parecía perfecto. Las cartas marcadas funcionaban. Los lentes eran indetectables. El equipo estaba sincronizado. Parmesan había vencido al azar. Pero en el mundo de los casinos, ningún plan es perfecto para siempre. En póker, más allá de la suerte, hay algo que nunca pasa desapercibido: la lógica de las jugadas. Y Stefano, en su afán de parecer un jugador más, cometió el error que lo traicionaría. Una noche, mientras las apuestas se intensificaban, Stefano recibió una mano tan fuerte que cualquier jugador sensato habría peleado hasta el final. Era el tipo de combinación que convierte a un mediocre en un campeón. Pero, contra todo pronóstico, Stefano se retiró. Hizo fold. Tiró sus cartas al tapete como si llevara basura en las manos. Los demás jugadores se miraron confundidos. Nadie entendía la decisión. Y los crupieres, entrenados para detectar rarezas, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. ¿Por qué renunciar a una mano ganadora? La única explicación era inquietante. Sabía de antemano que alguien más tenía una mano aún mejor. Esa jugada fue el principio del fin. Los encargados de seguridad empezaron a seguirlo con más atención. Revisaron las grabaciones. Analizaron cada gesto, cada apuesta, cada retirada. Y poco a poco, un patrón emergió. Stefano no ganaba como un jugador afortunado. Ganaba como alguien que conocía la partida desde el principio. No era solo que sumara fichas con facilidad. Era que perdía con la misma facilidad, cuando sabía que debía hacerlo. Una coreografía demasiado precisa para ser casualidad. El rumor se extendió entre los empleados del casino. Los pit bosses comenzaron a observarlo de cerca. Y en las oficinas del casino Les Princes, los directivos revisaron su historial con lupa. Los números eran claros. Este hombre no era un jugador excepcional. Era una anomalía estadística con patas. Stefano aún no lo sabía, pero cada mano que jugaba, cada carta que tocaba, ya estaba siendo observada bajo la sospecha. El plan que parecía invisible comenzaba a ser transparente para quienes importaban. Y lo que en un inicio parecía un golpe maestro, ahora se transformaba en una trampa inevitable. Porque en los casinos de la Riviera Francesa, nadie se burla dos veces de la casa sin pagar un precio. Septiembre de 2011. Apenas han pasado unas semanas desde aquella jugada sospechosa que lo puso en la mira. Pero Stefano, confiado, regresa al casino Les Princes. Está convencido de que su plan aún es indetectable, que solo necesita jugar con calma y seguir sumando dinero. La partida comienza como siempre. Las cartas marcadas están en la mesa, los lentes en sus ojos, y su confianza intacta. En cuestión de manos, ya ha ganado otros $28,000. Parece que la suerte, o mejor dicho, su engaño, sigue intacto. Pero esa noche algo es distinto. No lo sabe, pero los ojos del casino ya no lo ven como un cliente. Lo ven como un sospechoso. Seguridad lo vigila desde todos los ángulos. Los crupieres están atentos a cada movimiento, y las cámaras enfocan cada gesto suyo con precisión quirúrgica. Y entonces ocurre lo inevitable. Cuando la partida termina, Stefano se levanta con calma, dispuesto a salir con sus ganancias. Camina hacia la salida, confiado, con la sonrisa de quien cree haber burlado al mundo. Pero al cruzar las puertas, lo esperan las autoridades. Parmesan es arrestado en el acto. Los agentes lo escoltan fuera del casino frente a la mirada atónita de los jugadores. La noticia corre como pólvora. El hombre que parecía el más afortunado de Cannes en realidad era un tramposo de alto nivel. La investigación avanza rápido. Se incautan los lentes de contacto, la tinta invisible, las cartas marcadas y los registros de llamadas que lo vinculan con sus cómplices. Los crupieres que habían colaborado terminan confesando bajo presión. La red queda al descubierto. 2 años después, en septiembre de 2013, el juicio se celebra cerca de Grasse, en la Riviera. Stefano Ampolini, impecablemente vestido, intenta defenderse no como un criminal, sino como un artista.
Se describe a sí mismo como jugador y jefe con reputación internacional. Incluso admite haber usado las lentes, y lo dice con orgullo, como si se tratara de un truco ingenioso digno de admiración. Pero el tribunal no comparte su entusiasmo. Los hechos son claros: en unas pocas manos, había ganado $123,000 gracias a un sistema de trampas perfectamente orquestado. Sus cómplices reciben condenas. Jim Franco Torito, el israelí, es multado con $140,000 y sentenciado a 2 años de prisión. Rocco Grano, el mastermind, es multado con $70,000 y condenado a 2 años y medio de cárcel. Y finalmente, el propio Stefano Ampolini, alias Parmesan, escucha su sentencia: $140,000 de multa y 2 años de prisión. En la sala, sonríe. No hay lágrimas, no hay arrepentimiento. Solo la arrogancia de alguien que cree haber estado a un paso de la perfección. Pero antes de marcharse a cumplir su condena, lanza una última bomba: confiesa que no era el único. Que había distribuido otras lentes a amigos y conocidos. Que quizás, incluso en ese mismo momento, otros jugadores seguían usando la misma tecnología para engañar casinos en todo el mundo. Un último acto de vanidad, o quizá de advertencia. Porque si algo había demostrado Parmesan, era que en los juegos de azar, incluso la tecnología más sofisticada no puede esconder lo inevitable: el error humano y la caída. El caso de Stefano Ampolini, alias Parmesan, no es solo la historia de un estafador que intentó engañar a un casino. Es un reflejo de algo más profundo: la eterna obsesión humana por vencer al azar, por dominar lo incontrolable, por torcer las reglas del destino en beneficio propio. Durante un tiempo, lo logró. Caminó entre millonarios como si fuera uno de ellos. Jugó con cartas invisibles que le daban una ventaja imposible. Se creyó invencible, el dueño de un sistema perfecto. Pero en los juegos de azar y en la vida, la perfección no existe. Un solo error, un gesto ilógico, una retirada absurda, bastó para que el castillo de naipes se derrumbara. Y con él, su fortuna, su prestigio y su libertad. El póker no es solo un juego de cartas, es un juego de psicología, de paciencia, de intuición. Cuando se convierte en un truco tecnológico, pierde su esencia. Y esa fue la mayor traición de Parmesan: no solo engañó al casino, sino al espíritu mismo del juego. Hoy su nombre está inscrito en la lista de grandes tramposos de la historia. Y aunque cumplió su condena, su legado es ambiguo. Fue un criminal torpe, un ilusionista brillante o un Robin Hood con lentes de rayos X. Quizás un poco de todo. Lo cierto es que, mientras existan apuestas, existirán quienes intenten doblar las reglas. Algunos caerán de inmediato. Otros, como Stefano, disfrutarán del lujo por un tiempo antes de pagar el precio. Pero al final, el azar siempre cobra su deuda. Aquí, en el lado negro del azar, seguimos explorando estas historias turbias, donde la ambición, la codicia y la astucia se enfrentan a la implacable realidad de la suerte. Si quieres descubrir más casos de trampas, fraudes y engaños en el mundo del juego y las apuestas, suscríbete ahora al canal. Porque el azar puede ser un juego, pero en su lado más oscuro, siempre hay algo que perder.